Hola chiquis, bienvenidos a Logidev. En un video anterior vimos cómo crear y descargar archivos Excel desde nuestra aplicación Angular. Ahora vamos a descargar múltiples archivos Excel, comprimir esos archivos en un zip y qué riesgos conllevan hacer estas operaciones desde nuestra aplicación Frontend. Pero antes de iniciar, no te olvides compartir este video y pues suscribirte y de esa manera me estás ayudando. Y sin más, comencemos. Ok, antes de comenzar, veamos qué es lo que teníamos en el proyecto anterior. Para aquellos que no hayan visto el video, estaré dejando por acá arriba el enlace donde aprendemos a cómo usar la librería Excel.js y poder realizar o revisar básicamente las configuraciones que nos ofrece esta librería para poder lograr muchas cosas. Este es el proyecto que teníamos avanzado. Simplemente era que se comunicaba con una API para poder descargar la información pues de los héroes, ¿ok? Lo que vamos a descargar es un archivo de Excel donde tenemos a diferentes héroes. Ya ahí para poder generar este archivo, como pueden ver acá, se hace consumos de peticiones HTTP, consumimos imágenes, vimos temas de cómo poder pintar imágenes, cómo cuadrar las imágenes en Excel, cómo usar un base 64 en el caso lo requiramos, etcétera. Entonces, a manera de resumen, esto es lo que hemos realizado. Hemos visto temas de estilos, ¿verdad? Hemos visto temas de tamaños, hemos visto temas también de modificar la size de las columnas, ¿verdad? El ancho de las columnas y muchas cosas más. Hasta ahora lo único que hemos hecho es simplemente descargar un archivo Excel. Pero ¿qué pasa si queremos descargar más de uno? ¿Qué pasa si tienes la casuística de que quieres descargar, digamos, 100 archivos y todos ellos comprimirlos en un archivo zip o un RAR? Entonces el día de hoy vamos a hacer todo eso. Así que veamos. Ok chicos, por el momento teníamos esto, ¿vale? Simplemente con la función fsubass de la librería FileSaver realizábamos la descarga de nuestro Excel. Ahora, antes de empezar a explicar cómo descargar más de un archivo Excel en Angular con la ayuda de estas librerías, vamos a instalar una librería llamada JSZip o JSZip, que nos va a ayudar a zipear, valga la redundancia, pues nuestros archivos de Excel. Y obviamente al ser un zip no únicamente vas a poder zipear archivos de Excel, lo puedes utilizar para poder también guardar otros tipos de archivos, imágenes, videos, etcétera, lo que se te ocurra. Incluso tiene la capacidad de poder crear carpetas dentro del zip e ir organizando mejor lo que vas a ir zipeando, lo que vas a comprimir. Así que vayamos a esta parte de acá y hablemos sobre la librería JZip, ¿vale? Ok, ahí está. Vamos a usar la librería JSZip y según la definición propia de la página de la librería, JZip o JZip es una librería de JavaScript para crear, leer y editar archivos .zip con una API hermosa y simple. Lo he utilizado y la verdad es muy simple y muy versátil. Así que vamos a implementar ahora esta librería dentro de la aplicación Angular para poder lograr muchas cosas. Así que vayamos acá. A ver un momento. Ok, vamos acá. Primero vamos a instalar la librería de Excel.js. Perdón, de JSZip. Acá yo le he dejado un archivo README donde ustedes van a encontrar los pasos a pasos adicionales a esto que estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer. Y por ahí les voy diciendo, indicando que vamos a trabajar sobre el mismo proyecto de la clase anterior, del video anterior, donde descargábamos archivos Excel con Excel.js. Sobre ese repositorio vamos a crear una nueva rama llamada Download Multiple Files JSZip Web, ¿vale? Así que simplemente vayan a esa rama y van a poder usar lo que se va a aprender el día de hoy, ¿vale? Igual de todas maneras estaré dejando en la descripción del video hacia qué rama tienen que ir para poder ver toda la codificación que vamos a hacer el día de hoy. Vale, entonces dicho esto, voy a detener la aplicación y primero vamos a instalar la librería de JSC. Simplemente es un npmi y esto y ahí queda. Vale, le damos enter y esperemos a que realice la instalación.
Ok, listo, ya terminó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la importación de esta librería dentro de nuestra clase Excel Service, ¿verdad? Entonces para ello simplemente hago un import, pongo un asterisco y creo un alias para esa librería. Y el alias va a ser JS, ¿vale? Luego, una vez que tengo esa importación, lo que voy a hacer es crear una variable haciendo instancias sobre esto. JS al fin y al cabo es una clase. Así que por acá voy a crear lo siguiente, miren. Voy a crear una variable llamada JSZip es igual a new JSZip. Y con esto ya puedo utilizar pues las diferentes funcionalidades que me da la API de JSZip, de esta librería. Y para hacer uso de esto, JSZip tiene un método. Si tú quieres agregar al zip un archivo, simplemente tienes que usar la opción file, el método file. Y file lo que vas a recibir es el nombre del archivo con la extensión y un buffer. Eso es lo que necesita este método. Y el buffer, ¿dónde lo tenemos? Acá, en write buffer. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Podría pasar todo esto por acá en esta parte. Listo. Adicionalmente a ello, para poder generar para poder generar ya netamente el zip, es decir, para que se compile todo lo que estamos agregando dentro de él, tenemos que usar otra función llamada lo que es generate_async, JS generate_async. Pero para ello, como también es al fin y al cabo es una promesa, estar concatenando promesas sobre promesas, pues como que no es muy factible, ¿verdad? Entonces para ello vamos a hacer uso de los async await. Pues acá voy a crear una variable llamada buffer y va a ser igual a writeBuffer. Como esto, el writeBuffer es una promesa, voy a poner un await para esperar a que se resuelva. Una vez que se resuelva eso, voy a utilizar la opción filet, el método filet, y voy a escribir acá el nombre de mi archivo. Actualmente, ¿cómo lo estamos llamando? Heros.xlsx, ¿verdad? Mi archivo se va a llamar así. Y acá voy a pasar el buffer. Con esto lo que hago es crear un archivo y lo va a adicionar a la instancia de mi JSZip, ¿vale? Y ahora lo que tendríamos que hacer es adicionar este archivo ya con una función que me devuelve JSZip, que es la generación básicamente del zip. Y luego ese zip hasta el momento solamente está en memoria. Una vez que tengamos eso, vamos a poder hacer la descarga con la ayuda de la librería File Server. Así que por ahora acá vamos a utilizar la siguiente función. generate_async. Vamos a usar esta opción de generate_async. Y recuerda que nuestro método SAPAS necesita un string o un blob para poder trabajar o para que pueda descargarlo básicamente, ¿ok? Para que lo pueda descargar necesita un tipo blob. Entonces, generate_async dentro me da la opción de pasarle parámetros y existe un parámetro llamado type. Con ese type tú le dices cómo quieres que te resuelva el zip en un contexto binario, ¿vale? Puede ser un array, puede ser un array buffer, un base 64, un blob, etcétera. Básicamente todas estas opciones que tú tienes. ¿Por qué te da estas opciones? Porque posiblemente tengas otras herramientas para poder realizar la descarga o tal vez puedas manipular en determinadas tareas con respecto a estos tipos, ¿no? En nuestro caso, yo necesito que la librería genere el zip, obviamente ya agregando los archivos que he puesto por acá arriba en la línea 27, pero al final necesito que me resuelva todo eso dentro de un blob. ¿Por qué? Porque el blob es lo que necesita el método SAPAS. Entonces generate_async al fin y al cabo es una promesa y como he indicado que me retorna un tipo blob, ahora lo que me indica acá es, miren, que me va a retornar una promesa con ese tipo. Listo, ahora lo que yo voy a hacer acá es crear otra variable llamada blob. Y acá voy a usar el await también para esperar a que se resuelva ese blob. Entonces esto básicamente sería blob zip, ¿no? Tengo un zip, acá ya tengo todo el zip, solamente que está en formato blob. Y para poder descargarlo ahora simplemente voy a llamar a esta parte de acá.
Voy a llamar acá a blobzip haciendo uso de la librería FileServer. Y le voy a poner acá un nombre. Vamos a llamarle documentos excel.zip. Esto ya no iría, lo voy a quitar. Y simplemente quedaría de la siguiente manera. Por ahora lo voy a comentar por ahora. Simplemente quedaría de esa manera. Lo guardamos y vamos a probarlo. Vamos a ejecutar el proyecto. Como pueden ver, es muy sencillo utilizar la librería. Claro que tiene otras opciones donde la puedas emplear y crear algo más dinámico. Pero para fines de este video, lo que se pretende es demostrar básicamente cómo meter múltiples archivos de Excel dentro de un zip. Más adelante puedes investigar más sobre la librería y qué funcionalidades extras te devuelve. Listo, vamos a actualizar esto. Ok, ya me cargó. Por acá me arroja un warning que es sobre la librería usa CommonJS, CommonJS. Si tú no quisieras que te aparezca esto en tu proyecto, simplemente es, primero detienes obviamente el server, te vas a tu Angular JSON y por acá existe una opción llamada Allow CommonJS Dependencies, ¿ok? Y agregas ahí en la librería que acabas de agregar y la guardas. Nuevamente levantamos la aplicación y ya no debería de mandarme un warning. Esperemos un momento. Ok, ya está. Veamos, voy a actualizar. Y fíjense que ya no me lanza la alerta. Entonces, ahora vamos a probar la descarga del zip. Le voy a dar a descargar. Y listo, miren. Ya me ha creado acá el zip. Vamos a darle a mostrar en carpeta. Lo tengo por acá. Y vamos a darle ahora un doble clic para ver qué cosa hay. Y miren, dentro está nuestro archivo Eros XLSX. Voy a abrirlo y verificar si realmente lo ha creado como lo necesitamos. Y acá está, miren chicos. Tiene todo lo que hemos visto en el video pasado. Entonces esto está funcionando. Ya tenemos funcional nuestra librería JS-zip. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y voy a eliminar ahora estos dos archivos para que empecemos a realizar descargas y no nos confundamos. Voy a minimizarlo. Y ahora vamos a explicar lo siguiente, chicos. Hasta ahora esto es simple, ¿ok? Hasta ahora simplemente lo único que hemos hecho es poder hacer la descarga de un único archivo en un zip. ¿Qué pasa si tú deseas crear más de un archivo, en este caso Excel, y todos esos archivos descargarlos de una única vez? Entonces, vamos a hacer la prueba únicamente descargando múltiples archivos, es decir, sin zipearlos, ¿vale? Entonces, vamos a ir acá. Voy a comentar todo esto, simplemente voy a descomentar acá. Acá hasta ahora simplemente lo que hacíamos es descargar, ¿verdad? Con esto realizamos la descarga de un Excel. Para ello, vamos a usar un for tradicional y le vamos a decir que haga una iteración de 10, ¿vale? Que dé 10 vueltas y cada vez, por cada iteración, va a realizar una descarga. Y veamos cómo se comporta el navegador. Ok, esto ya se actualizó. Voy a presionar el botón de descargar. Y si se pueden dar cuenta, el botón tiene un efecto. Pero miren, se ha quedado congelado. Por ahora no puedo seleccionar nada. Bueno, ahora sí porque ya hizo la descarga. Y pues miren, de esa manera puedes hacer la descarga de múltiples archivos. Simplemente le iteras y llamas a las funciones que ya conocemos. El write buffer, con el blob pues creamos nuestro file server y eso sería todo. Pero tenemos un pequeño problema. Cuando tú haces la descarga de múltiples archivos,
básicamente es como si se congelara la aplicación. Fíjense que el botón tiene efectos. Cuando yo lo voy a descargar, y miren, paso nuevamente el mouse, ya se perdió, se ha congelado. Fíjese que el mouse ha quedado todavía en el mano, en la manito que siempre sale. Termina de hacer todos esos procesos y recién me hace la descarga. Esto es un problema. Generalmente, cuando tú quieres descargar múltiples archivos, es el backend quien se encarga de generar todos ellos y simplemente se descarga. O tal vez los archivos de Excel que deseas descargar están pues en algún servidor y simplemente consumes la URL y ya está. Pero ahora, como estamos haciendo la descarga directamente desde nuestra aplicación frontend, hacer todo eso genera una sobrecarga. Y para aquellos que están en el mundo de JavaScript o tal vez estén iniciando, sabrán pues que JavaScript es de un único subproceso, un thread, un hilo. Por ahí sería genial que averigüen un tema sobre los hilos y las promesas muy diferente, ¿ok? Por ahí puede que tenga un conflicto. Si bien es cierto que estamos trabajando con promesas, las promesas lo único que nos facilita o nos da a nosotros es poder ejecutar código en paralelo, nada más. Pero no significa que tú vas a ejecutar esos procesos dentro de otro hilo, dentro de otra tarea. En JavaScript, nosotros vamos a trabajar sobre un único hilo, ¿ok? Es decir, sobre un único proceso. Es decir, cuando nosotros usamos las promesas, por ejemplo, tenemos dos promesas, digamos, y las ejecutamos a nivel de codificación, se ve una línea sobre otra. Pero cuando se ejecuta, ambas pasan a una cola y se ejecutan en paralelo. JavaScript lo administra de esta manera. Pero no es como he dicho, no es que esto pasa a un segundo plano, ¿vale? No funciona así JavaScript. Y es por eso que ahora, en nuestro caso, como estamos generando un archivo Excel y aparte de ello estamos haciendo muchas cosas para poder generarlo, las columnas, las imágenes, los estilos, etcétera, ese proceso demora más y estanca nuestra aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como recomendación, chicos, lo ideal es que si tú vas a descargar múltiples archivos de Excel, es recomendable que lo haga en el lado backend, ¿ok? Tu backend debería ser quien haga toda su operación para que tu página web no se quede colgada. O por último, si no tienes esa posibilidad, entonces, si sabes que se te va a demorar un poco en la descarga, puedes agregar un cargador, ¿no? Que se encargue pues de simular la descarga pues de todos los archivos en este caso de Excel. De lo contrario, pues no es viable hacerlo así. Pero si a pesar de todo esto, aún quieres descargar archivos desde desde tu aplicación, es decir, quieres descargar múltiples archivos y el contenido de esos archivos es dinámico y tiene muchas cosas, entonces en JavaScript se ha incorporado lo que es los Service Workers, o mejor dicho, los Web Workers, ¿ok? Proporcionados por HTML5. Con los Web Workers podemos trabajar ahora sí con hilos, con threads. Y estos sí se van a poder ejecutar en un segundo plano. Para luego después, si es que nosotros deseamos comunicarnos con el primer plano, con el proceso principal que está ahí. Así que vamos a hablar de esto y es muy importante que lo sepa. Ok, vamos a hablar sobre los web workers, ¿vale? Aunque las tecnologías de JavaScript han avanzado a pasos agigantados, aún nos encontramos con páginas web que bloquean las interacciones del usuario al estar ejecutando operaciones pesadas, como es lo que estamos viendo ahora. Han visto que solamente he hecho un for each de 10 y ha congelado mi aplicación. Y eso pasa en muchas páginas. Así que para evitar esto, HTML5 nos proporciona una manera más sencilla de implementar multithreading, es decir, múltiples hilos en JavaScript. Y son los web workers. Los web workers nos van a ayudar a generar un proceso adicional sobre el proceso principal, ¿vale? Tengan eso en cuenta. Entonces, ¿cómo es que funciona un web worker? No vamos a centrarnos tanto en detalle, ¿ok? Pero si les gustaría que haga un video explicando a full cómo trabaja un web worker y todas las funcionalidades que existen, pues póngala ahí en los comentarios y pues, yo estaré gustoso de hacerlo. A manera general, lo que vamos a explicar sobre los web workers es lo siguiente. Antes
de usarlos, tienes que tener en cuenta que los workers trabajan dentro de un contexto global diferente de la ventana actual, ¿vale? Y como se encuentra en archivos externos, no tienen acceso a los objetos document, windows o parent, y tampoco puedes manipular el DOM. Es algo que tienes que tener en consideración, ¿vale? Si tú usas un web worker, básicamente es para ejecutar código de lógica nada más. Pero desde ahí, desde el web worker, tú no vas a poder manipular elementos de HTML para nada. No vas a poder hacer uso de nada, ¿vale? Nada que tenga que ver con el DOM, con la ventana, todo lo que se esté renderizando en ese momento. Así que veamos esta parte de acá. Tú vas a estar navegando en tu web, ¿vale? Y decides implementar un worker. Entonces, desde la web, tú vas a solicitar información, te vas a comunicar con el worker. El worker va a recibir esa comunicación, va a recibir ese mensaje, ¿verdad? Y va a ejecutar las tareas que hay adentro. Y esas tareas, una vez que se terminan, si tú deseas, puedes también a través del worker notificarle a la web. Y la web empezará a hacer algo, va a reaccionar a eso, ¿vale? Pero como ya dije, tienes que tener en cuenta que todo este trabajo del worker, las tareas que estén ahí, se ejecutan en otro contexto y no vas a tener acceso a la web. ¿Vale, chicos? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Así que ahora vamos a implementar un web worker dentro de nuestra aplicación Angular y vamos a ir explicando cómo funciona y cómo es que deberíamos atacar esta casuística de nuestro archivo, de nuestro proyecto existente, para poder pues generar nuestro zip con múltiples archivos y es más, descargar múltiples archivos sin necesidad de zipearlos, pero sin obstruir la vista principal, que es lo que necesitamos. Así que vayamos ahí. Vamos a detener la aplicación y vamos a crear un web worker con Angular. ¿Por qué hemos visto el tema del web worker? Porque vamos a pasar toda esta tarea de crear nuestro archivo Excel y descargarlo a un web worker, de tal manera que toda esa obstrucción que antes veíamos en nuestra web ya no la vamos a ver, ya que todo esto se va a ejecutar en un segundo plano, ¿vale? De tal manera que pues el usuario va a poder seguir interactuando con la aplicación. Acá en el archivo de README yo les he dejado cómo generar un web worker, ¿vale? Simplemente copian esto, ng-generate web worker, y lo pegan acá. Le vamos a dar un enter. La CLI va a hacer su trabajo. Nos va a pedir que le pongamos un nombre. Lo vamos a llamarle web. Le damos enter. Y miren, ya me ha creado el archivo web worker dentro de mi carpeta app. Y también me ha creado un archivo worker.json, que es un tcconfig. Y ha hecho unas modificaciones en el Angular JSON. Para empezar, este web worker lo voy a pasar a la carpeta source, ya que es un archivo de configuración. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Pero ustedes lo pueden agregar en cualquier sitio. ¿Cómo se usa lo que es un web worker? Mira, esta es la sintaxis a nivel de Angular en web worker, ¿vale? Esta es la sintaxis. ¿Por qué tiene esto? Por temas de librerías para que sea fácil de usar con TypeScript, ¿vale? Recuerde que al final TypeScript se compila a JavaScript. Listo, y luego tenemos un método predeterminado llamado addEventListener. Existen muchos otros más, ¿vale? Y usamos la función message para poder recibir mensajes y el post message para poder enviar mensajes. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Luego, si nos vamos acá, vamos a ver. Acá no hay nada. Si nos vamos más abajo, tenemos lo que es el archivo tcconfigworker.json, que es similar a nuestro tcconfig.json. Pero si podemos ver acá en la sección extend, vamos a extender las configuraciones que existen en nuestro tcconfig.json. Y eso sería todo. Entonces básicamente tenemos eso. Acá no tenemos que agregar nada por el momento. Simplemente vamos a dejarlo así. Y luego en nuestra sección de Angular JSON, miren lo que ha agregado. Este atributo. Web Worker tcconfig, haciendo alusión al tcconfig worker JSON. Esto ya lo hace Angular por nosotros. Si nos vamos más abajo, en la opción de text, también lo ha agregado.
Entonces, esas son las consideraciones a tener al momento de generar un web worker directamente con nuestro Angular CLI. Ok, eso sería todo, pues aparentemente sí. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro web worker acá. Este es el archivo que se va a encargar de ejecutar lo que haya acá adentro en segundo plano. Pero antes de ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar toda esta codificación, ok, toda esta codificación que había en este servicio a un utilitario, ok. Vamos a pasarlo a un archivo de TypeScript. No va a ser un service. Más adelante voy a explicar el por qué. Va a ser simplemente un archivo y sobre ese archivo vamos a generar métodos para realizar descargas de múltiples archivos de Excel y también para poder hacer el zipeado de múltiples archivos de Excel. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cómo es que se comporta. Entonces, para ello, por acá yo tengo una carpeta llamada útil, la voy a agregar acá dentro de app. Y útil tiene lo siguiente, miren. Útil ya tiene acá agregado todos los métodos que hemos ido usando. Voy a pasarlo por acá y por acá. Por acá tenemos el create hero detail. Miren, acá está. Entonces lo único que he hecho es simplemente pasar la generación de lo que ya se explicó en el video pasado, ¿verdad? Todo esto lo he pasado ahora a este archivo llamado Excel Util. Es una clase, ¿vale? Es el archivo de Excel-Util, pero dentro hay una clase llamada Excel Util. Y luego por acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos métodos para realizar la descarga, ¿ok? Y vamos a ir usando cada una de ellas a ver qué pasa. Entonces, ya que tenemos separado en un nuevo archivo todo lo que es la generación del Excel, esta sección de acá básicamente se va a borrar. Voy a minimizarlo todo y voy a empezar a borrar cada uno de los elementos que existe. Ya no necesito nada de esto. Listo, entonces lo único que necesito ahora por acá es desaparecer todo esto. Y esto tampoco ya no lo necesito. Y por ahora el JZip pues tampoco. Entonces simplemente nos quedamos con esto por el momento. Y ahora vamos a usar esta clase. Voy a usar una constante llamada Excel Util. Va a ser igual a new Util. Voy a crear una instancia de esta clase. Y esta clase en el constructor necesita todos estos datos, este modelo de datos que ya hemos explicado en el video pasado qué es lo que hace, para qué es, ¿no? Básicamente son datos de los héroes que luego vamos a ir desmenuzando para poder armar nuestros archivos de Excel. ¿Qué le voy a pasar esa información? A Excel Util. Luego, con Excel Util voy a llamar a una de las funciones que ya tenemos armado por acá. Por ejemplo, descargar un archivo Excel, ¿no? O crear un archivo Excel y agregarlo al zip y realizar su descarga. Lo que hemos visto hace poco. Entonces por acá yo tengo Excel Util. Vamos a llamar a la función download zip file. Y esto debería seguir funcionando. Vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Ok, chicos, recuerden, solamente he pasado la lógica que había en el service ahora a una clase llamada Excel Util. Nada más, es lo único que está hecho. Y luego se ha adicionado otros métodos para poder realizar pues la descarga y el zipeo. Acá tenemos un ejemplo de cómo crear un archivo de Excel, agregarlo al zip, luego generar un blob de todo ese zip ya con los archivos y con la opción Save As de la librería File Server vamos a realizar la descarga del mismo. Por acá tenemos otro método llamado Download Multiple Files, que va a ser un for each, ¿verdad? En base al valor que esté dentro de esta variable, que ahora le he puesto un valor de 20, es decir, va a dar 20 iteraciones, y adentro pues hace lo mismo que tenemos por acá. Crea el blob, básicamente para poder crear el Excel, ¿verdad? Crea un gray buffer, medio volumen blob, con ese blob creo
la descarga con el zap de file server. Nada más. Todo esto es repetitivo. Por acá también tenemos otro donde hacemos la iteración de múltiples archivos y lo asignamos a un único zip. Miren, acá está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Es que por cada iteración en este caso por 20 iteraciones, voy a meter los write buffer, esas promesas, dentro de un array. Y ese array, haciendo uso del método promiseAll, la voy a resolver en una sola promesa. La resuelvo y ahora simplemente voy a tener un array de los buffers, ¿no? Con esos buffers, lo que voy a hacer es meter cada uno de los buffers dentro del zip con la opción file, con el método file, ¿no? Y acá simplemente voy creando un nombre, ¿verdad? En este caso estoy concatenando la palabra heroes con el índice actual más 1, es decir, sería heroes 1, heroes 2, heroes 3 y así sucesivamente. Una vez que tengo todo esto hecho, ya agregué los archivos dentro del zip. Vamos ahora a generar el zip, ¿verdad? Con la opción type-blob, luego se resuelve esa promesa y simplemente la descargo con esta opción. Entonces simplemente es sencillo, es simplemente generar el Excel con la opción write buffer, ¿no? Y luego ese Excel con ese buffer lo voy a agregar al zip con el método fileset. Una vez que agregue todos los elementos al zip, lo que me toca es pues generar el zip, ¿verdad? Entonces uso la opción generate async para que me devuelva un blob y con ese blob recién puedo descargarlo desde el navegador. Recuerden que es el método siteup. Y listo. A ver, veamos si esto ya levantó. Ok, ya está. Vamos a actualizar. Y listo. Voy a darle a descargar. Y pues como podemos ver ya está funcionando. O sea, sigue funcionando sin ningún problema. Si yo abro el zip, veo que ahí está mi Heroes XLSX. Excel. Voy a abrir el Excel desde ahí. Y veo pues que la data se sigue mostrando. O sea, hasta ahí no tenemos problemas. Todo genial. Voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a llamar a la opción que me descarga múltiples archivos. Download múltiples files into zip. Voy a guardarlo. Ok. Voy a llamarlo. Ya guardé los cambios. Esto se actualiza. Voy a volver a descargar. Fíjense que ahora se ha congelado mi aplicación. ¿Ven? No puedo seleccionar nada. Y pues esto va a tomar un pequeño tiempo. Básicamente ya se congeló mi aplicación hasta que se descargue pues todos los archivos. Y esto ya se descongelaría básicamente. Y ahí está, chicos, miren. Me ha descargado los archivos dentro de un zip. Y aquí están, miren, mis 20 archivos. ¿Ven? Pero todo está ya dentro de un zip. Pero como pueden ver, esto pues toma su tiempo, ya que son muchos archivos y se hacen muchas cosas. Y obstruye pues la aplicación. Hablando a nivel técnico, lo que está haciendo es obstruir el hilo principal de JavaScript. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos la descarga de la descarga de archivos tal cual nada más, sin el zip. Y esto pues ya saben qué es lo que hace. Lo que va a hacer es descargar múltiples archivos de Excel y va a demorar. Entonces lo voy a descargar, miren, se congela. Hasta ahí pues no hay nada no hay nada de novedad, ¿no? Pues algo que ya hemos visto, es el problema. Simplemente les muestro para que vean que las funciones que están dentro sí funcionan, ¿vale? Entonces cuando ustedes descarguen el archivo, el repositorio, perdón, van a poder visualizar el código y van a hacer sus pruebas sin ningún inconveniente. Ahora yo lo voy a mostrar acá. Y acá están todos mis archivos que me ha descargado. Pero si te das cuenta, ojo acá, no me ha descargado los 20 archivos que yo necesito. No me ha descargado, simplemente me ha descargado 14. ¿Por qué pasa esto?
Por defecto, todos los browsers te dan una limitante de descarga según la capacidad de tu navegador, de tus recursos también, de tu RAM. Y esto pues es una restricción. Imagina que tú tal vez, no es lo recomendable, ¿ok? Pero tal vez quisieras descargar 100 archivos. Pero por restricciones propias del navegador no lo vas a descargar. Y esto es un problema, pues si te han dado esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí vamos a utilizar los web workers. Acá ahora sí va a empezar a tener sentido todo esto que estamos haciendo. Vamos a usar los web workers para poder llamar a nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero, antes, antes de utilizar un web worker, lo que tienes que hacer es registrarlo y crear una instancia del web worker, de la API nativa de JavaScript para poder utilizarlo. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Acá. Dentro de ese service voy a crear una variable y la voy a llamar myWorker. Va a ser igual a new web worker. Perdón. Worker. Ajá, worker. Y worker es una nativo, ¿verdad? Es nativo de JavaScript. Listo. Luego tienes que pasarle una URL. Entonces voy a usar la palabra new URL. Y acá le vas a decir en qué ruta se encuentra tu archivo worker. Ese que acabamos de crear con la CLI de Angular. Entonces está dentro, haciendo el escape hacia afuera, porque yo estoy en la carpeta service. Si salgo de service, pues acá en la primera, ¿a dónde llego? A un escape maps. ¿Y dónde llego? A source. Y dentro de source es que está mi archivo web worker. Listo. Entonces hasta acá ya estamos situados dentro de source. Y luego simplemente llamo al archivo web.worker. No es necesario poner el archivo .ts porque ya TypeScript lo va a interpretar. Ok, listo. Además, dentro de la opción URL, Angular necesita que definas un metadato. Y los metadatos están acá. Miren, import, vas a usar la palabra reservada import, vas a tener el atributo meta y dentro de meta vas a tener la opción URL. ¿Ok? Esto es lo que necesitas los web workers en Angular para poder trabajar. Es algo adicional, ¿vale? Luego, como estamos trabajando un web worker en TypeScript, tenemos que decirle acá en esta opción, dentro del constructor de worker, vamos a agregar una coma y vamos a agregar una opción llamada type y le vamos a decir que sea module. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar ahora importar dentro del web worker las importaciones de esta clase, ¿vale? Y algo que tienen que tener en consideración, y ahora voy a explicar el por qué uso una clase y no tal vez un service. En un web worker tú no puedes inyectar, no puedes hacer inyección de dependencias, nada, porque recuerda que esto se genera en un segundo plano. Entonces, pero lo que sí puedo hacer es hacer importaciones de clases y ahí dentro generar la instancia de lo que necesito en ese momento, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta eso. Y por eso he puesto la opción Time Module. Es decir, con esto puedo hacer las importaciones de esta manera. Listo, simplemente es eso, ¿vale? Por ahora ya tenemos nuestra variable que va a hacer trabajar nuestro web worker que acabamos de crear. Hasta ahí todo bien. Ahora, por acá, vamos a crear un método y ese método lo vamos a llamar generate using worker. Generate zip usando worker para este ejemplo. Vamos a coger nuestro worker y worker tiene una opción llamada onMessage, ¿vale? En realidad tiene varios, miren, tienes onMessage, onError y onMessageError. Voy a usar la opción onMessage. Recuerden acá, chicos, nosotros vamos a implementar un worker, ¿ok? El worker se va a encargar de ejecutar tareas, ¿vale? Acá fíjense, el worker se va a encargar de ejecutar estas tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Las que están acá. Listo, ¿vale? Ahí está. En el caso de que tú digas, ok, ya terminé la tarea,
quiero decirle ahora al hilo principal, a la web, que ya terminé mi tarea. Inclusive puedo decirle, ¿sabes qué? El worker te está pasando parámetros. ¿Cómo lo hago? Vas a tener que usar la opción post message. Acá en el ejemplo que me crea Angular por defecto, tenemos un método llamado post message, ¿okay? Que es un método que la cual le pasas determinados parámetros. Con esta opción post message le notificas acá a la web principal, en este caso va a ser el Access Service, quien va a estar conectado básicamente al hilo principal. Pero para que tú puedas recepcionar esa respuesta del worker, necesitas implementar dentro del archivo que se encuentra obviamente ligado al hilo principal, vas a tener que implementar la función onMessage. Con onMessage tú vas a poder recepcionar los datos que te puedan enviar. Vamos a poner la palabra data. Y vamos a quitar un log. Vamos a decirle acá, mensaje enviado por el worker. Vamos a poner una coma y voy a pintar data. Entonces el worker va a enviar un mensaje. Por ejemplo, acá vamos a decirle que mande la palabra me tocó. Voy a guardarlo. Cuando el worker envíe a través del método postMessage este texto, va a llegar acá al Excel Service y va a entrar a la opción onMessage. Entonces acá vamos a recepcionar lo que es los datos que me están enviando desde el worker, ¿vale? Y para yo enviar información desde la clase que esté en el hilo principal, ¿ok? Para yo poder enviar información al worker, lo tengo que hacer también con la opción post message. Entonces para ello voy a usar this.myworker.postMessage. Con este señor, con post message, ya sabemos, es para comunicarnos en ambos sentidos. Desde el worker al archivo que está ligado al hilo principal y viceversa. Entonces desde acá, primero nosotros vamos a enviarle un mensaje a post message. Vamos a enviar un mensaje a través del método postMessage al worker. Primero le vamos a enviar un mensaje al worker y decirle logidev. ¿Ok? Y acá se va a recepcionar logidev. Entonces acá voy a pintar un log y voy a decir mensaje enviado por el hilo principal. Y voy a pintar la data. Y básicamente eso va a llegar acá y lo va a pintar. Ok, ahora simplemente voy a llamar a generate zip using worker acá. Para hacer las pruebas de que funciona el wet worker, ok. Voy a detenerlo y voy a volver a ejecutarlo por si acaso. Ok, ya está. Ahora veamos si esto realmente está funcionando. Voy a darle en descargar. Y listo, mira, nuestro wet worker ya está funcionando. Mensaje enviado por el hilo principal. ¿Cuál fue? Logidev, ¿verdad? ¿Quién es el hilo principal? Es decir, ¿qué archivo está en el hilo principal? Este señor, Logidev. Y el mensaje enviado por el worker es mitocode. El worker manda mitocode. ¿Y dónde lo recepcionas? En la opción onMessage. Acá donde vamos a recepcionar los datos enviados por el worker. Listo, entonces esto se va a ejecutar en un segundo plano. Todo lo que esté acá, ¿vale? Teniendo aprendido esto, ¿ok? Del worker, este concepto básico de un web worker, lo que vamos a hacer ahora es que dentro de nuestro worker vamos a ejecutar la función generate blob zip que tengo por acá. ¿Dónde estás? Generate blob zip. Miren lo que hace. Acá, en este método, se va a hacer la iteración. ¿Cuántas? 20 veces, ¿verdad? Luego simplemente cojo un array y agrego los buffers para después, con la opción promise all, resolver todos esos buffers y al final obtener un array de buffers. ¿Listo?
Luego, como tengo ese array de buffer, básicamente cada buffer hace referencia al archivo Excel que se está creando en ese momento. Por cada uno de ellos lo voy a iterar y lo voy a agregar al zip. Y le pongo un nombre y nada más. Ustedes ya saben esta historia. Luego por acá voy a usar la opción Generate a Theme Type Blob para obtener un blob. Y con ese blob yo voy a proceder a realizar la descarga. ¿Ok? Pero Jimmy, ¿por qué no haces la descarga directamente acá si es en segundo plano? Ojo acá. La descargas, chicos, de todo archivo, ¿dónde se produce? En la web, ¿verdad? Y el worker tiene la potestad de interactuar en la web actualmente, según lo explicado. No, ¿verdad? El worker funciona en segundo plano, no tiene acceso para nada a la ventana actual. Simplemente va a ejecutar procesos y ya. Vamos a hacer la demostración. Fíjense acá, chicos. Voy a llamar dentro del worker, acá, dentro del worker, voy a crear una constante y voy a llamarle Excel util. Y va a ser igual a new Excel util. Excel util. Y Excel util que necesita, fíjese acá en la clase, necesita un tipo de dato llamado data Excel y data hero service. Pero eso no lo tengo. ¿De dónde lo voy a obtener? Desde acá. En este caso, nosotros vamos a enviar todo este modelo de datos. Voy a usar esto acá como parámetro. Desde el hilo principal del archivo que esté vinculado al hilo principal, ¿no? A la web, básicamente, ¿ok? Llamado Excel Service, voy a enviar como parámetro dentro de PostMessages unos valores. ¿Cuál va a ser ese valor? Este de acá. Voy a enviar toda esa estructura, todos esos datos. Esos datos va a llegar acá, ¿verdad? Al worker. Y simplemente paso la palabra data acá. Recuerden que con esto estoy accediendo a los valores que se estén enviando desde el hilo principal, desde el read, desde su proceso principal. Ok, listo, ya tengo esto. Ahora con ese util voy a usar la función simplemente download zip file. Download zip file. Recuerda que esto ya lo hemos probado hace un momento, ¿ok? Entonces, en teoría, ¿verdad? Si tú ves el código dirías, ok, va a crear un único archivo, lo va a agregar al zip y simplemente lo va a descargar. Tal cual ya hemos visto, ¿verdad? Va a descargar ya un zip. Ok, veamos si funciona. Guardemos todo esto. Vamos a ver. Esperemos que cargue esto. Ok, ahora tenemos unos problemas de TypeScript y esto también está planificado para que lo vean. Fíjense. Es unos problemas de type. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unas importaciones dentro del web worker. Estas de acá. Entonces, para no tener problemas con eso, vamos a detener la aplicación. Y luego, dentro del archivo tsconfig worker, vas a agregar en la opción compiler option una opción llamada skip loop check. Y le vas a decir sí, para que no nos arroje problemas de type con los web workers. Vamos a nuevamente ejecutar la aplicación y veamos si esto ya ha pasado. Es decir, si es que nos sigue dando problemas. Esperemos en un momento más. Ok, ya compiló. Vamos a actualizar nuevamente. Y fíjese pues que ya desapareció el problema. Ok. Recuerden, simplemente es darle la opción en el tsconfig.worker.json, la opción skill loop check en true. Ok, voy a cerrar esto. Voy a minimizar acá. Y veamos si esto funciona. Le voy a dar en descargar. Y fíjense que ya no se me está obstruyendo la aplicación, miren. Sin embargo, el worker ya se ejecutó. Miren, mensaje enviado por el worker me tocó. Es decir, el worker ya envió un mensaje. Es decir, ya se ejecutó todo esto. Y ya se llegó al hilo principal acá. Pero ¿qué pasa? No me he realizado la descarga de nada. ¿Por qué? Porque recuerda que esto se descarga directamente en el browser, ¿verdad? Y el worker no tiene potestad sobre el hilo principal, es decir, sobre la web.
No hay nada que hacer acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo como solución lo que les doy es lo siguiente. Y para ello voy a utilizar el caso más complejo que tenemos, que es este de acá. Generate blob zip, ¿verdad? Voy a crear muchos, o básicamente 20 archivos de Excel. Los voy a agregar al zip. Y al final, en vez de generar el zip acá, voy a retornar el blob. ¿Por qué retorno el blob? Ok, chicos, recuerden, hagan memoria. Voy a retornar un blob porque la función SAP_as de el método o de la clase FileServer necesita sí o sí un blob. Fíjense, acá está, o un string o un blob. Como nosotros estamos trabajando con archivos, obviamente que necesitamos un blob. Entonces, lo que voy a retornar es ese blob. ¿Para qué? Para generar el zip usando la opción FileServer de SAP_as, perdón, de FileServer. Usando esa función, la voy a descargar, pero desde el hilo principal. Miren, lo voy a agregar ahora acá. ¿Listo? Y desde acá, cuando me llegue ese blob zip, recién voy a proceder a descargarlo directamente, pero acá, miren. Y acá voy a pasar a data. Listo. Eso sería todo. Entonces, desde el web worker, ahora voy a llamar a la opción generate blob zip. Generate blob zip. Pero recuerda que esto es una promesa. Entonces, por acá voy a crear una variable llamada blob zip. Va a ser igual a await Excel util. Como este es un await, pues tengo que agregarle la palabra mágica, ¿verdad? Así. Listo. Espero que esto termine. Y ahora, recuerda que con el post message yo puedo comunicarme con el hilo principal, ¿verdad? Voy a coger ahora el blob zip y con la opción post message voy a mandar esa información, este blob. Este blob va a viajar al hilo principal y se va a recepcionar donde en la función onMessage, ¿verdad? Una vez que retengo esa información, acá que va a llegar un zip. ¿Listo? Y simplemente ese blob zip se va a descargar. Pero ¿dónde estoy haciendo la descarga? Ya en el hilo principal. Veamos si funciona. Vamos a actualizarlo. Voy a darle en descargar. Fíjense que la aplicación sigue funcionando. Puedo interactuar. No se está congelando. Esto va a seguir haciendo sus procesos. Pero lo interesante es que ya no se bloquea el hilo principal. En teoría, por acá debería lanzarse un mensaje y realizar la descarga. Y ahí está, miren. Ya me hizo la descarga. Y fíjense acá, miren. Mensaje enviado por el worker. Y ahí está el blog. Y me hizo la descarga. Ahora vamos a ver si es que realmente lo ha hecho. Voy a abrir el zip. Voy a cerrar esto por acá. Y fíjense que ahora ahí están mis 20 archivos. ¿Vieron? Entonces ya no tengo la limitante de pues estar interrumpiendo mi browser, mi aplicación. Y tampoco tengo la limitante pues de las descargas. Entonces, usar un server worker es una gran opción si es que vas a hacer lógica compleja que puede interrumpir tu aplicación web, ¿ok? Yo lo recomendaría únicamente para temas complejos sobre lógica nada más y tal vez a uno que otro tratamiento de archivo, pero no lo recomendaría para hacer descargas múltiples como la que hemos hecho ahora, ¿ok? De que se puede, sí, lo puedes hacer, pero lo ideal sería que lo hagas desde el backend para que no sobrecargues tanto a tu navegador y no tengas que estar implementando estas opciones dentro del web worker, ¿ok? Así que tienen que tener en consideración eso. Entonces, de esta manera, de la misma manera que hemos hecho, podrías hacer ahora con la descarga de lo que son los múltiples archivos. Es decir, yo no quiero meterlo dentro de zip, simplemente quiero hacer la descarga de todos. Ok, entonces, ¿qué harías? Acá lo que yo haría sería meter todo esto dentro de un array, ¿verdad? Dentro de un array, como lo hemos hecho acá, miren. Acá. Todas las promesas van acá. Y luego, ese buffer lo retorno y dentro del web worker simplemente recepciono ese buffer y hago esto de acá.
lo recorro y por cada buffer voy a generar el archivo. ¿Y el archivo cómo lo generas? Así. Y eso sería todo, ¿verdad? Y al final pues mandas el resultado final que necesitas y lo descargas ya desde el hilo principal. Y así es como se acaba pues este pequeño tutorial, chicos, y espero que les haya ayudado. Y eso sería todo, chiquis. Espero que les haya ayudado este video a muchos de ustedes. Y no te olvides compartir este video, darle like, suscribirte y de esta manera me estás ayudando a generar más contenido. Mi nombre es Jimmy y esto fue el Oye de... Hasta la próxima.